Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada Lo que dice el cine. Hoy estaremos conversando con Uweimar Ríos, actor y protagonista de la película colombiana Un Poeta, dirigida por Simón Mesa Soto y premiada en Cannes. Esta película nos habla de los sueños que a veces parecen inalcanzables, del miedo al fracaso y de la fuerza que encontramos para seguir adelante. Es la historia de Oscar, un hombre que entre la tragedia y el humor de la película logra descubrir que siempre es posible volver a creer en el arte y en la vida. Como Uweimar lo personificó, será él quien nos comparta cómo fue interpretarlo, cuáles son las cercanías con su propia historia de vida y cómo persistir, incluso cuando todo parece perdido. Así que bienvenidos una vez más al Amanecer del Cine. Bueno, señor Uweimar, ¿cómo se encuentra? Primero de todo, empezamos por ahí. ¿Cómo se encuentra? No, bien, un poco raro, digámoslo así, por todo este boom de la película, pero en términos generales me encuentro bien aquí dedicado al oficio que ha sido pues la docencia durante 35 años. Estamos raramente bien. ¿Y cómo pasó usted, cómo recibió el reto de pasar pues de ser un docente a actuar en una película internacional? Porque es una película que trae financiación pues de varios países y un impacto de nivel internacional. Fue una cosa, digamos que fue como una casualidad de la vida y cuando ya se me presentó la oportunidad y de mucha espera me dijeron que yo era el elegido, pues lo que traté de hacer y lo que hice fue como dejarme llevar por los que saben al saberme no actor profesional y realmente pues tratando de meterme, podría decir yo que prácticamente en un 100% en el papel desde que empezamos a ensayar 2 meses antes del rodaje. Entonces, sí, se pasó de las aulas, pero lo que se hizo fue también como tener la seguridad de que cuando me entregaron el guión de aprenderme eso y de vivir al personaje, traté mucho pues como de meterme en el cuerpo y en los sentimientos y emociones de Oscar Restrepo. Uweimar, ¿cómo fue ese proceso de casting? O sea, para usted fue algo nuevo, pero ¿cómo fue ese primer conocimiento con Simón, con el equipo? Usted dijo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver, quizás yo pueda ayudar acá. Fue muy curioso porque realmente yo no quería presentar el casting. Lo que pasa es que hubo algunas motivaciones, entre ellas que mi hija es actriz profesional de la Universidad de Antioquia, ella es maestra en artes escénicas, entonces eso me motivaba pues porque ella se iba a poner contenta y en efecto. Y entonces, bueno, el casting inicial, pues yo no conocía a Simón de una. El que me hizo el casting fue un señor John Bedoya, muy querido entre otras cosas, y lo primero que se vivió en el casting fue, digamos, el hecho de improvisar. No me entregaron guión ni nada por el estilo, sino que lo que me pusieron a improvisar primero, que dijera poemas a la manera como yo los digo. Entonces, bueno, improvisé ese rollo, y en ese primer casting fueron como 5 minutos. Eso sí me dijo John, por nada del mundo mire la cámara, es decir, siga ahí y hasta que no diga corte no puede mirar la cámara. Entonces fueron 4 o 5 minutos de improvisación y una eternidad esperando que dieran corte, pero lo bacano es que no mire la cámara en ese primer casting. Venga, ¿y su hija qué consejos le dio cuando usted empezó pues con el proceso ya de construcción de personaje y de la actuación directamente? Realmente ella me daba mucha moral en términos pues de las palabras de afecto y de amor que puede tener un hijo por uno, afortunadamente. Evidentemente pues sí me decía cositas en términos pues de cómo la persona debía prestarle al personaje ciertos asuntos y dejar de ser Uweimar en ocasiones para convertirme en Oscar, aunque realmente esa relación fue muy intrínseca después de que nos entregaron el guión un mes antes del rodaje. Entonces ya ahí después ya con el guión en mano, ahí sí fue la empatía total con el personaje. Y en ese mismo sentido, en lo que nos está contando Uweimar, ¿qué tanto hay de Uweimar en Oscar? Porque vemos en Oscar un personaje muy auténtico, que no se cambia por nada. El tipo tiene unas percepciones de la vida que ni la mamá ni la hermana la pueden cambiar, lo pueden hacer cambiar, pero lo vemos muy auténtico, muy genuino. Lo que pasa es que la vida de Oscar, digamos, es más sufrida. Afortunadamente yo no paso por tantos infortunios y como decíamos por ahí, Oscar se dedicó mucho al chorrito, es muy pusilánime y yo soy más funcional. No obstante, tengo mucho de Oscar en el sentido de que ambos somos fracasados en literatura, y esto lo estoy diciendo de verdad. Es decir, yo soy un fracaso en literatura porque en la década de los 90 nos ganamos algún concurso con Casa de la Cultura y hubo la posibilidad de, en mi caso, medio publicar. Oscar por lo menos sí publicó
pero después de eso no volvió a pasar nada con nosotros en el mundo de la literatura. Entonces, por ese lado, ahí coincidimos. Por otro lado, profesores. Digamos que yo sí soy de vocación y me gusta. A Oscar le tocó, prácticamente lo obligaron a trabajar y le consiguieron el puesto como profesor, pero somos profesores y de filosofía. Aparte de eso, amantes de la poesía, se dice que hay dos tipos de poetas, los poetas buenos y los poetas malos. Al parecer, Oscar y yo somos parte de los poetas malos. Entonces ahí estamos. El otro es que somos querendones. A pesar de la irresponsabilidad de Oscar, el hombre quiere a la mamá, la cuida, y después cuando cae en cuenta de lo abandonada que tenía su hija, también la trata de recuperar y la quiere. Y yo también soy como querendoncito. Y así hay muchas cosas, pero hay que decir que también nos identificamos un poco en el gusto por el licor. Yo podría decir que Oscar en un momento determinado es un borrachín y yo también he pasado más o menos por ser medio borrachincito. Weimar, ¿cómo fue esa familiaridad que usted tuvo que tener con los personajes, por ejemplo, de Yurladi, de Daniela, que fue la hija de Oscar, porque compartieron momentos muy específicos y fuertes emotivamente hablando? Entonces, no sé cómo fue esa relación con los actores también que personificaron a estos personajes. Fue muy bella, fue una relación muy bonita y todo partió desde los ensayos. Yo creo que lo que podemos ver en la película tiene que ver mucho también con ese proceso previo. Entonces ahí nos fuimos conociendo, nos fuimos, digámoslo así, metiendo más en los personajes. Y yo lo que tengo que decir es que todos esos personajes, hermanos y compañeros que están oyendo y viendo de pronto, son excelentes. A mí alguien me preguntaba que por qué hay que ver la película e inicialmente lo primero que dije yo, el solo hecho de ver a Rebeca, que es la que interpreta a Yurladi, y a Alison, que es la que interpreta a Daniela, ya paga la boleta. Entonces son cosas que se vivieron y la construcción y la relación con todos ellos fue muy especial porque todos estábamos muy dispuestos, muy contentos y de alguna manera pues como que nos impactó la historia y nos identificamos y la pudimos sacar adelante. Fue muy de mucha unión ahí. ¿Y cuál fue la escena más difícil, la más complicada para usted de hacer? Para mí todo fue, es decir, yo diría que todo fue muy difícil porque como no soy actor profesional, de todas maneras yo me la jugaba, ¿cierto? Pero la cuestión del esfuerzo físico a mí me dio muy duro. Entonces esas carreras, esa forma también de tratar de cargar a Yurladi, eso para mí era muy teso porque Simón en su dirección y tal, él trata de llevarlo a uno hasta donde más pueda, hasta el límite. Entonces me pareció tan difícil, inclusive yo no pude cargar a Yurladi. Ese es un doble. El doble que carga ya a Yurladi es precisamente el compañero que me persigue y que me ahorca y que me casca. Se me pasaba a decirle, para usted, ¿cómo ha sido Festival de Cannes, muchas entrevistas? Para usted, ¿cómo ha sido toda esa experiencia que de la nada usted era un profesor dictando clases y ahora está dando entrevistas, yendo a Cannes, yendo a festivales? Y ahora se van a Chicago, ¿no? Tengo entendido. En todo caso, en Cannes, digamos que como que yo no dimensionaba la cosa, pero también lo estaba viviendo como una experiencia más de la vida, sin dimensionar todo eso que se me venía encima. Entonces fue bacano porque estaba tranquilo, pero fue muy emocionante, digamos, la ovación al final de la película, el reconocimiento de las personas fuera de la sala de cine, en la calle. Fue muy bacano eso. Entonces fue una experiencia inolvidable y muy, digámoslo así, muy significativa para mí. Y claro, después de todo eso, la berraca fama, yo he sido tranquilo, como con los pies en la tierra, tampoco creyéndose mucha cosa, que lo crean más los demás que uno mismo, y bueno, esperando a ver qué pasa con esto, y tratando pues como de tener, no sé si la palabra cabe, yo creo que sí, como una humildad ahí, y pensar que esto es efímero. Bueno, Weimar, ¿usted volvería a actuar? Sí, lo que pasa es que yo no sé si lo haría bien. Por ahí me han preguntado a manera de propuestas y mejor yo mañana presento un casting. Entonces, estamos en esas. Lo que pasa es que soy consciente de que ya estoy próximo a entrar en la tercera edad y en este momento de la vida estamos dispuestos a asumir retos y aprovechar oportunidades y bacano poder hacer otras cosas en la vida. Repito, no sé si lo haré bien, pero lo voy a intentar. Y nunca se me olvidarán las palabras de Simón cuando estábamos en el rodaje, que uno se preocupa por hacer muy bien las cosas
Y entonces él me decía, no, usted no tiene que preocupar por hacer muy bien las cosas. Usted lo que tiene que estar es tranquilo y dispuesto, y en esa medida ese mensaje se me ha quedado ahí, y si me invitan, pues yo aceptaré la invitación, y si me escogen después de algún casting o alguna cosa de esas, pues ahí lo estaré intentando, y por ahí me gané. Yo casi nunca me gano nada, pues, pero esta vez sí como que me la estoy ganando. Ahí ganamos en el Perú el premio al mejor actor latinoamericano de cine de ficción y no sé qué. Entonces todas son cosas bacanas que uno hasta le da risa, pues ahí no es como risa más que cualquier otra cosa, pero de todas maneras planteamos lo que se nos venga a partir de todos estos momentos. Yéndonos un poco más al contexto de la película, a lo que pasó en la película, ¿se ha encontrado con algún caso, no sé, de algún estudiante que usted vea potencial y que usted diga, uy, voy a ayudarlo a salir adelante, voy a, no sé, involucrarme tanto con él como lo hizo Oscar con Yugoladis? Es decir, de alguna manera sí, pero no fui tan al fondo como Oscar. Recuerdo a Isabela, una gran, eso fue hace poquito, hace 4 años más o menos o 5, gran escritora. Hoy en día por ahí va a varios festivales y sigue escribiendo. Entonces con esta niña, cuando la vi en el colegio y esa forma de escribir y tal, claro, vamos, lo que pasa es que ella no tenía un contexto como el de Yuladi. Sin embargo, la invitamos a recitales, la motivamos a escribir, inclusive ella pasó a estudiar literatura. Entonces hay algo similar, y a lo largo de la historia de estos años, claro, muchas estudiantes, hombres y mujeres, les he visto el talento, y digamos que uno aporta un grano de arena en la medida en que uno crea que a ellos les gusta. Lo que pasa es que con Yuladi era muy difícil, porque a pesar de que tenía un talento tan teso para la escritura y para el dibujo, a ella no le importaba ser artista, solamente escribía porque le gustaba y dibujaba cosas sencillas. Pero sí me ha pasado en el sentido de tratar de colaborar para que sigan escribiendo. Yo quiero dejarles esa idea a los muchachos, que es posible llegar a ser lo que se quiere ser. Ya en términos del arte, uno podría decir que no podemos perder la esperanza. Por más que estemos más profundamente hundidos en un hueco, no podemos perder la esperanza con relación al arte y a lo que nos gusta. Ese sería su poema feliz. Mi poema feliz sería, digámoslo así, terminar con broche de oro mi carrera docente, poderme pensionar y esperar a ver la vida que más nos regala. Bueno, fue una película también con un componente muy trágico, o sea, referente a la vida, toda de Oscar, pero tiene un componente mucho de humor. Hay partes específicas donde convierte la tragedia en comedia, bueno, una tragicomedia, puede decirse, sí. Pero ¿usted cree que de la propia tragedia ya en sí es humorística, o a partir de ahí usted, con la actuación que le dirigía a Simón, usted intentaba hacer algo cómico, o cómo fue esa construcción? Esa construcción fue, digamos, muy bacana, y se la debemos mucho a Simón, porque de todas maneras las palabras de Simón fueron muy claras al decir que no era el actor el que debía mentalizarse para hacer charro y poder hacer reír al público, sino la situación que está viviendo el personaje. Y realmente, mientras estuvimos rodando y que nos daba risa y todo, yo no pensaba en hacer reír a la gente, simplemente pensaba en la tragedia de Oscar y me la jugué con esa tragedia. Pero ustedes saben que muchas veces en un mundo trágico y en ciertas situaciones son tan engorrosas que nos conducen a la risa. Además, porque nosotros tenemos como cierta maldad, será, no sé si esa es la palabra, y a veces nos da risa de las tragedias que están viviendo algunos otros y uno mismo como ser humano. Bueno, Weimar, ya para ir cerrando, Weimar y Oscar son dos personas diferentes, pero Weimar, usted ha dicho ya en muchos momentos de esta entrevista que es, digamos, un poquito más centrado, sí, que Oscar. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a Oscar? Ay, hermano, el consejo que yo le daría a Oscar, Osquitar, hermano, deje esa bobada, pues, hermano, que usted sí es capaz. ¿Cómo así que no va a volver a escribir más, hermano? Lo que usted ha escrito ha sido bueno. Esos 2 libros fueron muy bacanos, pero no es lo único que usted tiene para poder salir adelante en el mundo de la poesía. Entonces, hermano, cierre los ojos, como le decía la hermanita, hermano, salga de ese huequito y empiece a escribir que usted tiene con qué. Finalmente nos gustaría que nos dijera por qué ver un poeta. Lo bacano de esta película es que tiene muchas facetas, por decirlo así, y uno lo puede leer desde muchos puntos de vista. Entonces, ¿por qué ver el poeta? Por un lado, pues porque ahí de alguna manera uno se ve ahí, se identifica.
Por otro lado, es también ver la película para darnos la posibilidad de conocer cierto talento que estaba escondido en muchos actores naturales y también el talento de esos actores profesionales que salen ahí. No todos son naturales. También porque hay muchas cosas para reflexionar, pero también unos asuntos que nos pueden conducir fundamentalmente a las lágrimas y a la risa. Bueno, Weimar, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por conversar con nosotros y por pues, estar aquí, sí, compartiendo. Y bueno, esperamos que de aquí en adelante siga obteniendo muchísimo reconocimiento y que siga actuando. Esperamos verlo actuar nuevamente. Hasta luego y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. A ustedes. Usted no está bien, ¿cierto? Es que estoy como muy sensible últimamente. Bueno amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden escuchar nuestros capítulos anteriores y seguirnos en redes sociales para mucho más contenido. Nos vemos y escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.